Cada episodio, tomado de forma aislada, parece tener una explicación, pero al observar el panorama general, emerge una realidad que muchos prefieren ignorar. Al final de este video, tendrás ante ti dos iglesias y dos destinos opuestos. Y comprenderás por qué los números, cuando se presentan uno junto al otro, hablan más alto que cualquier palabra. Comencemos con las noticias de hoy. Los jesuitas, la orden religiosa más grande e influyente de la Iglesia, han anunciado que reducirán a la mitad sus noviciados en Norteamérica, de 5 a 2, para el año 2028. La razón, según consta en la carta del 9 de julio, es sencilla. Ya no hay suficientes vocaciones. Gestionar 5 noviciados requiere personal de gran calidad, explicó un superior. En resumen, ya no hay suficientes jóvenes. Y cualquiera familiarizado con la historia reciente encontrará aquí un eco. Es el mismo orden que, en el periodo posterior al Concilio Vaticano II, impulsó cada apertura, cada reforma, cada adaptación a los tiempos. Y hoy, los tiempos les están pasando factura. ¿Pero se trata de un caso aislado? Vayamos a Francia, y resulta que ha vuelto a suceder. Un análisis de Laurent Dastroz, publicado recientemente, revela algo sorprendente. 3 diócesis francesas, Ayr et Dax, Le Puy-en-Velay y Le Havre, no han ordenado a un solo sacerdote diocesano en los últimos 12 o 14 años. Carcassona puso fin a una brecha de 19 años recién en 2025, ordenando a un candidato de 51 años. No era un niño, un hombre de mediana edad, el único en casi 20 años. Y si esta tendencia continúa, advierte Dastroz, algunas de esas diócesis podrían llegar a tener tan solo 3 sacerdotes nativos cada una. Solo 3 sacerdotes para toda una diócesis. Y no se trata solo de sacerdotes. Incluso las órdenes femeninas que abandonaron sus hábitos y claustros en la década de 1970, ahora tienen monjas ancianas y ninguna joven llamando a sus puertas. Conventos enteros están desapareciendo con sus últimas monjas, una tras otra. Ahora bien, se podría decir, es la secularización, es la época, es Europa la que ya no cree. Y en parte es cierto. La crisis tiene muchas causas y sería deshonesto reducirla a una sola. Pero entonces debemos explicar otro hecho, uno que desbarata la explicación conveniente. Porque en ese mismo mundo descristianizado, en los mismos países, en los mismos años, hay quienes no pierden sus vocaciones en absoluto. Al contrario, no se trata solo de números, se trata de una cuestión de elección. La elección, tomada hace 60 años, de perseguir el mundo en lugar de quedarse atrás. Quienes se han dejado llevar por el mundo, disolviendo la disciplina, reescribiendo la liturgia, suavizando la doctrina, hoy se encuentran con iglesias vacías y noviciados cerrados. El mundo, sencillamente, no necesita una iglesia que se le parezca. Y aquí es donde el vídeo da un giro, porque mientras los jesuitas cierran sus puertas, en otros lugares ocurre exactamente lo contrario. Recientemente, en Francia, 12 monjes benedictinos de la abadía de Le Barroux refundaron una antigua abadía, Notre-Dame de Bellefontaine, devolviendo la vida monástica al lugar que los trapenses habían abandonado. Su liturgia, en latín y canto gregoriano. El nuevo prior lo dijo sin temor. Nuestra liturgia se celebrará en latín y canto gregoriano. Habrá quienes la aprecien y quienes no. Cada uno deberá discernir por sí mismo.
No se trata de seguir las modas del momento, y los jóvenes están llegando. Vayamos a Estados Unidos. En San Luis, una iglesia dedicada a San Francisco de Sales estaba a punto de ser demolida tras el cierre de la parroquia en 2005. El entonces arzobispo Raymond Burke la confió a un instituto vinculado a la antigua misa. Hoy, esa iglesia, que se suponía que iba a desaparecer, recibe a más de 700 fieles cada domingo. Y la mayoría, según informan los medios, son jóvenes adultos y familias, justo lo que falta en otros lugares. Y esto no es un caso aislado. Los seminarios asociados a la antigua misa, tanto en Europa como en América, tienen dificultades para encontrar espacio para todos los candidatos, mientras que a pocos kilómetros, inmensos seminarios diocesanos permanecen medio vacíos. Hay jóvenes. Es el mensaje lo que lo cambia todo. Y luego está la señal más importante de todas, la peregrinación de París a Chartres. Cada año, decenas de miles de jóvenes caminan esos kilómetros tras la antigua misa, y cada año son más. Incluso el secretario de Benedicto XVI lo recordó recientemente. Donde se conserva la tradición, crece la asistencia, especialmente entre los jóvenes. No se trata de la nostalgia de algunos ancianos, sino del entusiasmo de la juventud. Y aquí están, las dos iglesias, una al lado de la otra. Por un lado, gloriosas órdenes cierran sus noviciados, y las diócesis permanecen estancadas desde hace 20 años. Por otro, monasterios renacidos, iglesias salvadas de la demolición y peregrinaciones en pleno auge. La diferencia no radica en el dinero, ni en el marketing, ni en la época. Solo hay una diferencia: la lealtad a lo que se ha transmitido de generación en generación. Porque un joven no lo deja todo: carrera, familia, comodidad, por una iglesia que le dice que, tal vez, el mundo tiene razón. Lo hace solo por algo absoluto, eterno, que vale más que su propia vida. La liturgia solemne, la custodia sagrada, la doctrina clara, no alejan a los jóvenes, sino que los atraen. Es justo lo contrario de lo que se ha repetido durante 60 años. Hay que decirlo con sinceridad, para no engañar. La misa antigua por sí sola no hace santos, y en las comunidades tradicionales no todo es perfecto. La gracia actúa donde quiere, incluso en una parroquia moderna, pequeña, fiel y ferviente. Y la crisis vocacional tiene raíces profundas que ninguna liturgia por sí sola puede resolver. Familias rotas, una fe que ya no se transmite, un occidente agotado. Sería simplista negarlo. Pero precisamente porque las causas son tantas, ese hecho persiste, obstinado, exigiendo una explicación. Si abandonar la tradición fuera la solución, los jesuitas estarían hoy llenos de novicios. Y, sin embargo, están cerrando. Pero cuidado, este no es un video para celebrar, ni para dividir a la iglesia en facciones. Quienes aman la tradición no celebran las iglesias vacías de otros, las lloran porque son almas. La cuestión no es nosotros contra ellos. La cuestión es una pregunta que nos concierne a todos. ¿Qué mantiene viva a la iglesia? Y la respuesta, plasmada en números, es tan antigua como el Evangelio. La historia de la iglesia, después de todo, ya lo ha presenciado. Cuando el imperio se derrumbó y todo parecía perdido, no fueron los poderosos quienes salvaron la civilización cristiana, sino un puñado de monjes que, en el silencio de los claustros, continuaron orando y copiando la palabra. De esos pocos fieles, mucho ha resurgido siempre. Porque Jesús no dijo: adáptate al mundo y serás muchos.
Dijo que si el grano de trigo no muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. La tradición es ese grano que el mundo creía muerto. Creían que estaba enterrada, en aquellos años en que todo parecía destinado al colapso. Sin embargo, es precisamente de ahí, de la semilla que parecía perdida, de donde brota la vida hoy. No donde el siglo fue perseguido, sino donde la eternidad fue custodiada. Quizás este sea el mensaje que las cifras, sin darse cuenta, proclaman a los cuatro vientos. Que la Iglesia se salva no por imitar al mundo, sino por mantenerse fiel a sí misma. Que el futuro, contra todo pronóstico, tiene el rostro ancestral de la tradición. Así pues, la verdadera pregunta no es cuál de las dos iglesias ganará, sino cuál de las dos acerca a los jóvenes, las familias y el futuro a Cristo. Por una vez, las cifras dan una respuesta. Si deseas apoyar el canal y nuestro trabajo, puedes hacerlo mediante una suscripción. Somos un proyecto totalmente independiente y tu apoyo nos permite seguir produciendo contenido dedicado a la fe, la tradición y la actualidad de la Iglesia. Muchas gracias. ¿Qué opinas? Si te gustó el video, comenta amén. Que Dios te bendiga.